Este es el mejor dúo. Este es el mejor dúo. El dúo dinamita, por no decir el dúo dinámico, el dúo dinamita. Eso, aquí como con la temperatura que tenemos y el único que se puede quitar más cosas soy yo, me voy a quitar la mascarilla, miren lo bonita que está mi mascarilla nueva. Sí, yo también la tengo. ¿No? Y de esa manera, pues ya podemos hablar con más libertad. ¿No? Mira, Camilo, estoy muy preocupada, Camilo, porque las noticias que nos hablan del COVID, del coronavirus, no son nada alentadoras. No quiero poner nervioso a nuestro público, pero es que empiezan a aumentar los rebrotes, empiezan a aumentar otra vez los contagiados y bueno, una gente dice que no estamos como en marzo y otra gente dice que sí estamos como en marzo. Pues entonces, ponnos nuestra musiquita de noticias. Musiquita de noticias. Primicia, extra, Eso. extra. Muy bien. Pues bueno, para nuestra musiquita de noticias tengo varias noticias de lo del COVID. La primera es que vamos ya rozando los 100 rebrotes, de los cuales 61 están activos y de los cuales seguimos todavía con 14 de 17 comunidades autónomas afectadas, de las cuales una ya parcialmente está otra vez en un estado 2, Lleida. ¿sí? Pero que no te extrañe que dentro de nada toda Cataluña esté en un estado 2. Y Andalucía va que se las pela detrás. O sea que esto podrás decir que la mayoría de la gente lo está haciendo muy bien, están todos geniales y fantásticos, No. cómo colabora la ciudadanía, una mierda. ¿Sí? Aquí en Puerto Llano, que yo los veo colaborar, No porque- estaríamos teniendo 3, 4 reportes de rebrotes al día por lo menos. Lo segundo, la curva de ascenso de contagios está no a la misma, es decir, aquí lo que tienes que hacer es la curva. Sí, ¿Sí? sí. La imagen de la curva. Pues la imagen de la curva es de lo igualito a como estábamos en marzo. Ay, pero eso no es nada alentador, eso No da es nada miedo. alentador, lo cual quiere decir que así como como le veía oyendo en la radio del coche, lo de Italia dice que va a mantener el estado de emergencia hasta enero. ¿Sí? Y va a impedir la entrada de turistas de 13 países donde ya los rebrotes no están siendo controlados adecuadamente. ¿Sí? Entonces aquí la posibilidad de que tengamos un rebrote generalizado está siendo muy grande. La otra es lo de la famosa transmisión por el aire. Entonces, lo de la transmisión por el aire, como todo, lee la letra chica, no leas la letra grande. La letra chica, y es lo que dicen, sí, transmisión por el aire, sí hay, en recintos cerrados. Cerrados, claro. Ahora, o en recintos cerrados, aunque tengan buena ventilación, con mucha gente, o en recintos cerrados donde la recirculación del aire no sea eficiente. Entonces, como todo, hay que leerse la letra chica. La otra noticia es la transmisión por aerosoles. En esta ciudad, no sé en el resto de España, pero en esta ciudad son adictos a los aerosoles. Aquí todo lo tratan, lo quieren tratar, hasta una diarrea poniéndole un aerosol a alguien, ¿sí? Y los aerosoles, lo que pasa es que impulsan a gran distancia las micropartículas, con lo cual las posibilidades de transmisión se aumentan. Por eso es que se han prohibido poner aerosoles en urgencias o en los centros de salud para tratar de eso. Pero es que la verdad es que aquí te llega una mamá y lo primero que quiere es que le pongas para los mocos un aerosol al muchachito, que no debe ser. Bien, la otra es, la OMS ha sacado una nota diciendo de que al día de hoy no existe ninguna vacuna que esté lo suficientemente avanzada para que sea fiable. Y no existe ningún tratamiento efectivo, digan lo que digan, así Bolsonaro se tome la cloroquina, que ya han dicho que no sirve para una mierda, ni que aprueben la ivermectina o la remdesivir, porque no sirven. No sirven. Nos van a sacar un pastón en tratamientos que sabemos que no son eficientes. Ahora, también se ha hablado mucho y seguramente tendremos que hacer un programa solo de eso, sobre lo de las secuelas del coronavirus, ¿sí? Una cosa que ha llamado mucho la atención y que lo están hablando mucho en los noticieros hoy en día es aquellos pacientes que se supone que están curados, pero que continuamente están teniendo recaídas clínicas y les hacen las pruebas y siguen siendo negativos y les hacen el examen general o les hacen las radiografías y siguen siendo normales, pero ellos clínicamente están como cuando estaban con la enfermedad. No se sabe exactamente por qué pasa eso, pero sí se sabe que está pasando. También se ha detectado ya una secuela que es como un síndrome de fatiga crónica,
Es una persona que todo el tiempo está con Cansado. dificultad para respirar, que se cansa fácilmente, que el ejercicio lo tolera mal, etcétera. También hay una alteración en los trastornos cognitivos que está afectando más a las personas mayores, con los cuales puede producir que ese deterioro cognitivo, ese posible Alzheimer o demencia presenil que tenía, se haga más manifiesta. Pero el problema es que también está dando en gente joven. Ay, mi madre. Eso. También sabemos que hay personas que quedan con una fibrosis pulmonar, con lo cual son personas que van a tener una especie de EPOC para toda la vida y que probablemente es un EPOC pobremente respondedor a los broncodilatadores, pero eso todavía no lo sabemos. También sabemos que hay personas que quedan con una afección miocárdica, una miocarditis crónica, que puede afectar el funcionamiento miocárdico a largo plazo, pero eso no lo sabemos todavía. ¿Sí? Y sabemos también que hay un síndrome trombótico que puede traducirse en una trombosis periférica o en una trombosis pulmonar, como le pasó a este del Box, que tuvieron que hospitalizarlo urgentemente por uno que hizo una trombosis pulmonar después de haber tenido el coronavirus. Ah, ¿Sí? mírate. Y ahí la otra es que el estudio de cero prevalencia nos dice que seguimos estando igual de jodidos. El 5% solamente de la población es positiva, pero han detectado entre las primeras tomas y las últimas tomas que el 14% de los que eran positivos en las primeras tomas son negativos en las últimas tomas. Así que la posibilidad de que haya una cero negativización a lo largo del tiempo está ahí presente. Y bueno, ¿para qué más malas noticias? No. Bueno, que sí, es que la gente se tiene que enterar y se tiene que informar de que esto no ha pasado, de que el coronavirus sigue allí y de que hay que seguir extremando las precauciones y llevar la mascarilla. No por decreto, ni porque me van a multar, porque hay que llevarla para cuidarse y para cuidar a los demás. Continuamos. Muy bien. Siguiente. Nos teletransporta. La misión a lo largo de todo el universo, a mundos que nos lleva a mundos desconocidos. ¿No era así la introducción de Star Trek, Pedro? El espacio. Del espacio. Frontera. La última frontera del espacio. Estos son los viajes de la nave espacial Enterprise. Enterprise. Es verdad. Hombre, si yo soy un Trekkie de los buenos. A mí me gustaban las primeras, las de los años 60, 70. Hasta mi hija me regaló unas mancarnillas con los símbolos de Star Trek. Friki. Muy bien. Muy bien, pues esta hemos cambiado de Star Trek y estamos en Star Trek Discovery, porque la idea es que descubramos el cerebro cuántico. Acuérdate que hemos hablado de lo que es la física cuántica, de lo que es la mecánica cuántica, de lo que es la computación cuántica. Sabemos que hay dos puntos que son fundamentales para todo esto, que son el fenómeno de la superposición y el fenómeno del entrelazamiento. Y entonces muchos neurofisiólogos hablan ahora de que pensar, razonar, crear, interpretar, decidir, imaginar, que son procesos cognitivos, no se basan en procesos de tipo de lógica o decisión al estilo clásico, sino que se manejan a través de niveles cuánticos. ¿Sí? Y estos niveles cuánticos es que el cerebro, las neuronas, funcionan como un ordenador cuántico. Es decir, cuando tú almacenas o tienes una información en el cerebro, no la estás manejando en un plano de acción, reacción, adelante, atrás, sí o no, sino que lo estás manejando como en el concepto cuántico de todo al mismo tiempo es posible, todo al mismo tiempo veo la información y finalmente de esa información hago una observación que es lo que va finalmente a solucionarse. ¿Sí? Eso significa que la información no se almacena como pensábamos en una secuencia de proteínas a nivel lineal, ¿sí? Como quien escribe una memoria y está haciendo, no, sino que se almacena en un estado 3D. ¿Sí? Entonces, eso aumenta la capacidad de almacenación de información y el flujo de información a niveles absolutamente alucinantes, porque no estaríamos hablando de que estuviéramos manejando miles de bits por segundo, sino que estaríamos manejando billones de bits por segundo. Ahora, en la lógica clásica, siempre se ha dicho que cuando tú tienes que tomar una decisión, tu toma de decisión no es libre porque tú ya psicológicamente, inconscientemente, ya sabes lo que vas a decidir.
¿sí? Y entonces el ejemplo es cuando te ofrecen elegir entre un vaso de agua y una copa de vino. Entonces, según la lógica clásica, tú ya sabes qué es lo que vas a decir y te vas a decantar o por lo uno o por lo otro. Pero en la nueva aproximación sobre el fenómeno cuántico, cuando te dan a elegir entre algo, ¿sí? Es decir, entre el vaso y la copa de vino, tú ya estás valorando al mismo tiempo todas las posibles respuestas. Sí, agua por esto, sí, vino por lo otro, no agua por esto, no vino por lo otro, tengo que coger el coche, no lo tengo que coger, voy a conducir, no voy a conducir, ¿será que me voy a emborrachar, no me voy a emborrachar, tengo que cuidarme, no tengo que cuidarme, etcétera? Todas las posibilidades están al mismo tiempo, ¿sí? Eso es, cuánticamente hablando, el fenómeno de la superposición. Claro. Cuando ya vemos el gato, si está vivo o muerto, es cuando hemos tomado la decisión, o tomo agua o tomo vino. Con lo cual ya ha cambiado la situación de ese estado de superposición a un fenómeno de observación, con lo cual el valor de la variable se ha cambiado. Ha cambiado. ¿Sí? Eso también hace que no solamente tengamos todas las posibilidades, estemos considerando todas las posibilidades al mismo tiempo, sino que nos permite también el manejar los conceptos de ambigüedad como si fueran uno solo y al mismo tiempo. Conceptos de ambigüedad, para que hagamos un ejemplo fácil y gráfico, un chiste. Cuando a ti te cuentan un chiste, ¿sí? Tienes varias opciones al mismo tiempo, ¿sí? Esa opción del chiste es: espero que algo inesperado, y es lo que hace la gracia del chiste, o algo que me da una sorpresa, y esa es la gracia del chiste, o produce una sensación de completamente absurda, y esa es la gracia del chiste. Entonces, tú, cuando estás oyendo el chiste, al mismo tiempo estás interactuando con la otra persona y con el ambiente en un fenómeno de entrelazamiento. Y eso es lo que te va a permitir en un momento dado entender o no entender el chiste. Una cosa que a mí me sorprendía mucho cuando llegué a España es que los cómicos muy frecuentemente cuentan un chiste, esperan un momento y después te lo explican, para que la gente se ría. Entonces, cuando la gente logra hacer ese fenómeno de entrelazamiento, entiende el chiste y se ríe. Ahora, todos estos fenómenos de superposición en el cerebro y de entrelazamiento en el cerebro son medibles, ¿sí? Lo que no puedes medir es el resultado, porque es probabilístico, ¿sí? Claro. Entonces tú puedes medir cuánto tiempo te demoras en tomar una decisión o cuánto tiempo te demoras en entender un chiste, ¿sí? Lo que no puedes prever es qué decisión vas a tomar o si vas o no a entender el chiste. Porque eso ya es probabilístico, con lo cual también es un fenómeno cuántico. Y entonces es cuando llegas y se dice que el funcionamiento del cerebro y el poder tener todas estas capacidades cognitivas es lo que nos ha llevado a que aparezca la conciencia, ¿sí? Y eso es lo que nos permite, ese manejo de información a nivel general, a nivel global del cerebro, lo que nos permite ser conscientes. Y por eso es que muchas veces cuando perdemos una parte del cerebro, no solamente perdemos la conciencia, sino perdemos la capacidad de nuestra propia identidad. Pero entonces el punto es, ¿esto se puede traducir en algo que podamos ver, tocar, medir? Sí. Ese es el punto. Si tú tienes que tener algo mecánico que se traduzca en algo físico para que todos estos fenómenos que son intangibles a la larga se puedan medir. Y hace mucho tiempo se describió en la anatomía de las neuronas una cantidad de microtúbulos, de proteínas, que no se sabía exactamente para qué servían. Pues esos microtúbulos, que son miles en cada neurona, almacenan unas proteínas que son las encargadas de manejar esa información en 3D, ¿sí? Y que hace que se carguen de energía. Cuando se cargan de energía, producen el estado de, no solamente de manejo de la información, sino del estado de la aparición de conciencia. Y al llenarse de energía, no solamente son capaces de subir de nivel, y el ejemplo de esto son los transistores. Cuando tú tienes un microchip no es un
una cosa aislada, es una suma de miles y miles y miles y miles de millones de transistores que están manejando esa información a una velocidad enorme. Pues lo mismo hacen las tubulinas, que son estas proteínas, manejan esa información como si fueran microtransistores, pero a un nivel 3D. Al cargarse de energía, ese nivel de conciencia puede subir, y al subir ponerse en entrelazamiento con otros niveles de energía. Ajá. ¿Sí? Entonces, aquí sería donde digo yo, puede entrar la meditación para Claro, subir esa energía. Puede subir. Ahora, lo que pasa es que al subir ese nivel de energía nos puede poner en contacto por entrelazamiento con otros niveles de energía. Y es donde cuando entramos en un concepto que se llama el de la conciencia universal. Ahí. ¿Sí? Entonces, la conciencia universal, el concepto de conciencia universal existe de otras formas. La Gestalt, que es una forma de conciencia universal. ¿Sí? El combinamiento social es una forma de conciencia universal. Entonces, se dice que si existe un manejo físico micro de esa energía a nivel consciente, al entrelazarse, cargarse de energía y subir de nivel, puede haber un concepto macro de esa conciencia a nivel general. Eso da pie para que hablemos no solamente de la conciencia universal, sino del concepto de Dios, religión, somos, las reencarnaciones, la vida en el más allá. Abre una cantidad. Un neurofisiólogo que se llama Peter Fenwick piensa que la conciencia es una propiedad del universo, como la gravedad, y que lo nuestro no se crea, sino que se filtra, es decir, se une tu conciencia a la mía, a la de los demás y a la del universo. Y por lo tanto existe antes de que tengamos una conciencia individual y persistirá como una conciencia después de que muramos. Ahí lo dejamos. Dios mío, qué reflexión. Ahí lo dejamos porque es un punto interesantísimo. Ya vamos para la semana que viene. A ver, me quiero despedir de mis amigos recordándoles que si les gustó este programa, coméntenlo en Más de Uno Puertollano a través de Twitter y el hashtag los viernes con Irene. Y les quiero decir esto, cada vez soy más consciente de que uno se convierte en lo que mira, en lo que recuerda, en lo que anhela, en lo que transmite. El futuro comienza hoy y depende de lo que elijo ver, de lo que me permito decir, de lo que quiero recordar y de lo que he decidido amar. Laura Esquivel. Y nos vamos con mi niña bonita de Chino y Nacho. Los espero para el próximo viernes con más de la conciencia universal y de todo lo que ustedes quieran que hablemos, si me lo comentan por Los Viernes con Irene a través de Onda Cero Puertollano. Chino y Nacho. Esta canción nació de un pensamiento. ¿Es así? Y yo solo pienso en ti, mi niña bonita.